Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Me da mucho gusto darle la bienvenida de regreso a este programa de Estudio Bíblico en Casa. Después de haber hecho una pausa de alguna manera, hicimos un pequeño receso, pero ya estamos de regreso y con nuevas fuerzas y muy contentos y agradecidos con Dios porque ustedes han estado fieles a estas transmisiones. Hemos estado hablando sobre el libro de Apocalipsis. La verdad es que ya nos tomamos bastante tiempo para hacerlo, pero creo que es importante y es necesario a medida que se cumplen los eventos sociales, los eventos políticos, a medida que se desarrollan las guerras que estamos viviendo, de las cuales nosotros somos testigos hoy en día, vemos cómo se cumple la palabra delante de nuestros ojos. Hoy tuve la oportunidad de leer un artículo sobre una ley que está promoviendo la Casa Blanca, precisamente donde considera al ateísmo como una religión, y es algo un poco ridículo colocarlo dentro de una religión, y al mismo tiempo está invitando a organizaciones, a grupos, a individuos para que puedan expresar cómo organizarse de tal manera que específicamente grupos como lo que le llama la Casa Blanca, las minorías, específicamente los ateos, puedan tener acceso, dice, a medios de comunicación, a recursos, para también poder expresar su religión, dice la Casa Blanca, ¿verdad? Y esta nueva ley viene disfrazada de la libertad de religión y el derecho de religión, pero en realidad solo viene a coartar y a limitar más aún la ya limitada libre expresión que tenemos los cristianos evangélicos hoy en día. Nada de esto es para asustarse y nada de esto es para alarmarse, sino es para gozarnos, para levantar los ojos al cielo y para saber que nuestro Salvador ya está pronto a las puertas y que llene nuestro corazón de expectativa. Cada vez que estas cosas suceden, se cumplen, yo le doy gracias a Dios porque le digo, tu palabra es verdad, se está cumpliendo exactamente como está escrita. Dice la misma palabra que en los postreros días tinieblas cubrirán la faz de la tierra. Y este mundo cada día está más lleno de tinieblas. Por eso estamos hablando del libro Apocalipsis y viendo cómo es que el Señor desde antes de la fundación del mundo preparó de antemano este plan. Así que nada de lo que suceda, y por muy terrible, malo, desastroso que nos parezca, está fuera del gobierno de Dios. Y esa debe ser al final nuestra paz. Que aunque parezca que las cosas se están poniendo terriblemente mal, no hay nada de esto que esté fuera del control y del gobierno de Dios. Dios tiene el control y al final Dios tiene la última palabra y sabemos categóricamente que el bien triunfa sobre el mal y sabemos que al final de toda lengua, pueblo, tribu y nación adoran al Cordero y le bendicen. El diablo no va a ganar. Dios gana esta batalla, que de hecho ya la ganó, pero nosotros tenemos que estar conscientes que al final más son los que sirven al Señor porque son multitudes que ninguno podía contar, dice el mismo libro de Apocalipsis. Capítulo 11, Apocalipsis, hagamos un repaso. Quisiera que nosotros nos ubicáramos otra vez dónde estamos para luego poder avanzar al capítulo 12, porque el capítulo 12 realmente es muy fuerte también, tiene que ver con la mujer y el dragón, tiene que ver con esa mujer que aparece vestida de escarlata y que tiene el sol, que está sobre el sol, con sus pies sobre el sol. Vamos a leer el capítulo 11, dice, entonces se me dio una caña parecida a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y cuenta los que adoran en él. Pero no midas el patio que está fuera del templo, déjalo sin medir, porque ha sido entregado a los no creyentes, es decir, a los gentiles, dice su Biblia. Y ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses, 3 años y medio. Yo enviaré a 2 testigos míos, vestidos de cilicio, a que profeticen durante 1260 días. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere dañarlos, de su boca sale un fuego que consume a sus enemigos. Cualquiera que quiera hacerles daño morirá de esa manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo e impedir que llueva durante los días de su profecía. Tienen también poder para convertir el agua en sangre y para azotar la tierra con toda clase de plagas todas las veces que quieran. Cuando terminen de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencerá y les dará muerte.
Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, lo que en sentido espiritual se llama, o la que en sentido espiritual se llama Sodoma, y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado. Y durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, y no permitirá que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de estos 2 profetas. La celebrarán y hasta se harán regalos unos a otros, porque estos 2 los habían estado atormentando. Después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie. Y todos los que los vieron se llenaron de temor. Entonces los 2 testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía: suban acá. Y ellos subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Vamos a hacer oración antes de seguir hablando sobre lo que acabamos de leer. Amado Padre, muchas gracias por este momento. Nuevamente te agradecemos porque tú nos das estos medios, estas puertas abiertas, Señor, y reconocemos que no todos las tienen, y para nosotros es un privilegio que se nos presente en el día de hoy. Úsanos, usa este tiempo, usa estos canales y permite que con fidelidad, con lealtad, con integridad podamos presentar tu palabra el día de hoy, Señor, para que corra y sea glorificada, y que tu palabra derrumbe cualquier argumento humano, cualquier cosa contraria a ella, Señor, a tu palabra, sea derribada en el nombre de Jesús, y tu palabra prevalezca como prevaleció en Éfeso, Señor, sobre toda obra del enemigo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer un repaso y vamos a hablar un poquito sobre estos 2 testigos y sobre lo que está pasando en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Se me dio, dice Juan, una caña parecida a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta a los que adoran en él. Esa vara de medir que se le dio a Juan no es para medir a la iglesia. Recuerden que en este momento la iglesia ya está en el cielo. La iglesia fue arrebatada en el capítulo 4. Entonces la iglesia ya está en el cielo. Aquí se está midiendo a Israel, aquí se está midiendo los que quedaron durante la gran tribulación, y se está midiendo el templo en sí, que representa precisamente a la casa de Dios, representa al pueblo de Israel. Es importante hacer notar, mis amados hermanos, que hay lugares que se miden y lugares que no se miden, porque dice: levántate y mide el templo y el altar, fíjense pues, y cuenta a los que adoran en él, dice, pero no midas el patio que está fuera del templo, es decir, el atrio exterior. Recuerden que el templo, al principio, el tabernáculo tenía 3 espacios principales: el atrio exterior, el atrio interno, el lugar santo, y el lugar santísimo. Entonces le dice: no midas lo que quedó afuera, porque eso ha sido entregado a los gentiles, lo van a pisotear, lo van a hollar, y van a tener un tiempo o un espacio precisamente para burlarse. Estamos viviendo una época en la que ahora es popular y es hasta meritorio para muchos desprestigiar el evangelio, burlarse de las iglesias, de los pastores, del evangelio, del liderazgo cristiano evangélico en sí. Las productoras de Hollywood, Netflix y muchas empresas como esas se dedican precisamente a hacer toda clase de producciones cinematográficas en contra de la palabra de Dios, para burlarse, para hollarla, para pisotearla, para denigrarla, para desacreditarla. Las investigaciones del Discovery Channel, History Channel y todos estos, incluso el Animal Planet, son en contra de la filosofía y los pensamientos de Dios. Promueven el ateísmo, promueven el darwinismo, promueven este tipo de creencias y filosofías que son directa y especialmente en contra de la palabra del Señor. Eso no debe sorprendernos, porque es parte del plan de Dios. Ahorita hay una etapa, un periodo en que los gentiles, es decir, los no creyentes, tienen la libertad de pisotear, de destruir, de denigrar y de atacar a la iglesia. Y no se sorprenda usted, por favor, de que eso esté pasando, porque es parte del plan de Dios. La iglesia ya tuvo un tiempo de popularidad en los años 70, 80. La iglesia tuvo un auge muy fuerte, 90, y luego empezó la decadencia, y ahorita estamos, en cuanto a popularidad y aceptación, estamos en el ranking hasta abajo, ¿verdad? Estamos en el suelo, pero está bien, porque la verdad no venimos a ser populares, venimos a hacer luz y a hacer sal, y eso es lo que tenemos que hacer.
Hay varias cosas que me gustaría hacer notar sobre estos dos testigos, creo que no las mencioné en las otras clases que dimos, y es que estos dos testigos tienen, por ejemplo, dice que están vestidos de cilicio. El cilicio en el Antiguo Testamento era esa especie como de costal, pero de aquel costal es decir, de un material natural, no el de plástico que nosotros vemos hoy, sino los costales de fibra natural. Y era un material que se utilizaba precisamente para crear o para expresar que uno estaba en llanto, en dolor, o que uno estaba pasando un momento difícil. Por ejemplo, muchos de los reyes en el Antiguo Testamento o de la gente, como el caso de los ninivitas, se vistieron de cilicio, dice, desde el rey hasta el menor de todos los de Nínive, se vistieron de cilicio para mostrar su arrepentimiento. El cilicio era incómodo, no era nada agradable, era molesto, picaba, raspaba, lastimaba, era precisamente para mostrar que yo no me voy a quedar tranquilo, comodón, no voy a estar allí, sino que verdaderamente yo estoy dispuesto a enfrentar mi situación. Puede ser, como dije, una situación de dolor, puede ser algo que afectó a la nación o puede ser algo que me afectó a mí directamente. Estos hombres están vestidos de cilicio, lo cual nos indica que su mensaje no es cómodo, su mensaje no es agradable, su mensaje no es como guantes de seda, ni como un fino saco, ni como una camisa de algodón que uno se coloca. Su mensaje es un mensaje incómodo, es un mensaje difícil, es un mensaje que uno no quiere escuchar. Y esto debe hablarnos a nosotros, la iglesia, hoy en día. Creo que es tiempo que la iglesia exprese y manifieste su desacuerdo con lo que está pasando en el mundo. La iglesia ya no puede estar callada más. La iglesia no puede simplemente vivir a la par de los acontecimientos sin expresar lo que Dios realmente opina acerca de los temas. Y es que nuestro mensaje va a ser un mensaje también vestidos de cilicio. Es un mensaje que no es agradable y no es popular. Es un mensaje que el mundo no quiere escuchar, y especialmente cuando se trata de ideologías que el mundo está tratando de imponer a la fuerza, legislando para imponer ideologías de género y este tipo de cosas. El mundo no quiere escuchar lo que la Biblia dice. Entonces se vuelven contra nosotros, pero tranquilos, debemos aprender, debemos saber de antemano que vamos por buen camino. De eso se trata. No se trata de que nuestro mensaje va a ser bien recibido por todos y aplaudido por todos y que el mundo entero se va a arrepentir y va a decir qué maravilloso. Se trata más bien de reconocer que somos testigos del Señor. Y en un momento más adelante les voy a hablar un poquito acerca de estos dos testigos y el debate que existe acerca de quiénes son estos testigos, pero por favor no se vayan porque ya volvemos. El Señor es mi fortaleza y mi roca fuerte. Por las noches te alabo, y al amanecer también. No temeré mal alguno, porque en ti confía mi alma. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Yo daré estos testigos para que profeticen durante 1260 días. 1260 días en el calendario de 360 días más o menos que se utiliza. Son 42 meses. Esos 42 meses equivalen a 3 años y medio. Para ubicarnos, estamos en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación cuando leemos este capítulo 11. Es decir, lo que estamos leyendo nos ubica en los últimos 3 años y medio. En los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, el Señor va a levantar a estos dos testigos. No son simbólicos. He estado estudiando y leyendo y me parece
de verdad increíble que haya gente que se ve muy seria, pero que piense que estos testigos simplemente es simbólico y es un simbolismo de que la iglesia debiera estar predicando hoy en día la palabra del Señor. Para nada. Estos dos testigos son personajes reales que se van a levantar, que Dios va a poner y que la Biblia específicamente declara, por lo menos nos dice quiénes son, en el sentido de que dice que estos son los dos testigos fieles que están delante de mi trono, dice. Y en Zacarías capítulo 4 habla precisamente de estos dos testigos. Habla de que estos dos testigos son los dos olivos. Dice que sus ramas entran directamente hacia el candelabro, la menorá, de los brazos de la menorá del candelabro, que tiene 7 brazos. Y si ustedes pudieran ver esta imagen, esta foto es interesante porque aquí está la menorá en medio y a los lados hay 2 olivos y sus ramas entran en cada uno de los extremos de del candelabro, es decir, de donde se derrama el aceite para que pueda iluminar. Y lo que nos está diciendo Dios es que hay porque sería maravilloso, ¿verdad? Tener una manguera que lo conectara así directamente con la unción, con el aceite. No hay necesidad de estar echándole aceite a cada rato al candelabro porque el olivo directamente entra hacia sus brazos y directamente le derrama el aceite. Y lo que está diciendo el Señor es que no es con espada, no es con ejército, sino es con la fuente inagotable del Espíritu Santo que se va a dar testimonio. Por eso es que estos dos testigos tienen un poder ilimitado, un poder muy grande, tienen un poder que les da la capacidad, dice, de ejercer juicio y de hacer venir plagas cuantas veces ellos quieran. Se ha debatido mucho sobre quiénes son estos dos testigos. Se ha hablado bastante si son Elías con Enoc, si es Elías con Moisés. Algunos incluso creen que puede ser Elías con Zorobabel y hay mucho debate acerca de quiénes son. No podemos ponernos dogmáticos al respecto y decir así es y se cerró el caso, pero creo que sí podemos tener una idea bastante clara de quiénes son, considerando varias cosas. El candidato que más califica para ser uno de estos dos testigos, como ya lo mencioné antes en otra enseñanza, es Elías. Elías califica por varias razones. Una, porque se habla precisamente en el libro de Malaquías, se dice que en los postreros días Dios haría venir a su profeta Elías. Y sin embargo Jesús dijo que Juan era ese Elías, pero no es el cumplimiento, Juan no es el cumplimiento total de esa profecía. Es decir, Juan sí era ese Elías, pero no lo representa en todas sus apariciones, sino que también dice que él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Si analizamos el ministerio de Juan, durante su ministerio, la verdad es que no hubo mucho regresar del corazón de los padres a los hijos ni de los hijos a los padres, pero durante estos 3 años y medio de la gran tribulación, en representación de Elías o Elías mismo llegando, manifestándose como uno de los dos testigos, creemos que sí va a haber un reconciliar y un volver muy grande del corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque por eso precisamente vienen a predicar. Puede ser Elías también por el mismo hecho de que Elías no murió. Sabemos que Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego y pues está establecido que de alguna manera los hombres todos mueran. Así que se considera que Elías tiene que regresar para venir a morir. Por eso va a estar allí 3 días y medio su cuerpo en medio de la plaza de Jerusalén. Se considera que es Elías por eso también. Se considera que es Elías por el tipo de señales que hacen. Dice que tienen poder para hacer descender fuego del cielo si alguno les quiere hacer daño. Típico de aquel pasaje de Elías, ¿recuerdan ustedes? Cuando un capitán de 50 le dijo, varón de Dios, desciende del monte. Él estaba en el monte Carmelo, desciende del monte porque el rey te llama. Elías dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y ahí mató a 50 hombres ese día, o 51, incluido el capitán. Luego llegó otro grupo de 50 más el capitán, dijo lo mismo. Elías contestó de la misma manera, cayó fuego del cielo. Este Elías es el que hizo que cayera fuego del cielo también y se manifestara en el holocausto cuando él a la batalla entre los profetas de Baal y él. Y este Elías es famoso por hacer descender fuego del cielo. Creemos que Elías seguramente tiene un lugar ganado aquí entre estos dos testigos.
El problema más radica en el otro. ¿Quién ocupa el otro lugar? ¿Verdad? ¿Quién es el otro testigo? Los que consideran que Enoc es uno de los dos testigos tienen mucho a su favor también, porque Enoc, para comenzar, sabemos que tampoco murió, sabemos que Dios se lo llevó, es lo que dice la palabra, aunque el hecho de que Dios se lo haya llevado también no significa que no haya muerto en ese proceso y murió y Dios se lo llevó. O sea, no sabemos exactamente qué significa esa frase, un día Dios se lo llevó, ¿verdad? Entonces puede ser que Enoc sí haya muerto, caminando con Dios, y luego Dios mismo se lo llevó. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Enoc nunca hizo ninguna de estas señales de las que habla este pasaje. No se distinguió por eso más que solo por caminar con Dios. Por el otro lado están aquellos que consideran que el otro testigo es Moisés, y yo me inclino más a creer que es Moisés. Mientras estaba leyendo ayer este pasaje, vino un pensamiento a mi mente que no había considerado, y creo que esto apoya más la idea de que son Elías y Moisés. La Biblia los llama mis dos testigos, y quiero recordarles que el testimonio de Dios precisamente radica en la ley y los profetas. Es decir, Dios ha dado siempre testimonio a través de la ley y sus profetas, y Dios ha dicho que en boca de 2 o 3 testigos se establece toda verdad. ¿Quién representa la ley y quién representa a los profetas? Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró, estuvieron presentes Moisés y Elías como representantes precisamente de la ley y de los profetas. Esto me hace a mí inclinarme más a pensar que sí, porque es el testimonio de Dios el que se va a dar durante la gran tribulación, y su testimonio está basado en la ley y los profetas. Entonces, seguramente me cuesta más creer que son Elías y Moisés. Además habla de plagas como las que Moisés hizo venir en Egipto, ¿verdad? Dice que tienen poder para cambiar el agua en sangre, tienen poder para hacer plagas, es decir, lo mismo que Moisés pudo hacer cuando Dios le dio esa capacidad. Así que probablemente sean Elías y Moisés los que van a estar. Ahora, hay algo que hay que entender, que el periodo en el que ellos van a estar dando testimonio va a ser un periodo muy difícil. Va a ser un periodo de rechazo, un periodo de ataques. Por eso es que ellos tienen un poder grande, porque no van a ser los ganadores del concurso de Miss Simpatía o Miss Popular, ¿verdad? Todo lo contrario. Esta gente va a ser rechazada abiertamente, tanto así que cuando finalmente se mueran, la gente va a celebrar. Yo casi me imagino como una época de Año Nuevo, pero enviando tarjetas, pero tarjetas donde se celebre la muerte precisamente de estos dos testigos. ¿Qué es lo que tanto le caía mal a la gente de estos dos testigos? Que predicaban en contra de lo que ellos estaban viviendo. ¿Qué es lo que le molesta hoy en día a la gente? Que la iglesia sigue siendo como la que no entra al aro. La iglesia sigue siendo ese factor X todavía que no logra es decir, alinearse a la agenda mundial. La iglesia todavía sigue aferrada a creencias que la sociedad considera arcaicas, creencias bíblicas, pero que la sociedad considera que ya no están a la moda, que ya no están actualizadas. Y mientras la iglesia se aferre a la verdad de la palabra del Señor, obviamente la iglesia va a ser rechazada, va a ser menospreciada y no va a gozar de mucha popularidad. Por eso dijo el Señor, ay de ustedes cuando los hombres solo hablen bien de ustedes, dijo. O sea, la iglesia no debe pretender caerle bien a todo el mundo, y la iglesia no debe pretender como que compenetrar y mezclarse, escabullirse, poder fluir bien entre todos los géneros y las esferas. La iglesia tiene que caer mal, La iglesia no puede ser la que le caiga bien a todos. Es igual como Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús no le caía bien a todos. Jesús fue rechazado, fue negado, fue apedreado, Jesús fue perseguido, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender esto. No podemos permitirnos la idea de que estamos en un tiempo para caer bien. Tampoco se trata de empezar a caerle mal a todos a propósito, pues, pero no podemos comprometer la riqueza, la pureza de nuestro mensaje simple y sencillamente para que sea bien recibido y bien aceptado por todos. Por eso quiero hacer un llamado a la iglesia.
Mis amados hermanos, quiero pedirles que por favor no sean tan prontos ni tan rápidos para abrazar cualquier moda, cualquier inclinación que se da hoy en día. Quiero pedirles y suplicarles que pasen por el filtro de la madurez, por el filtro de la palabra, el filtro de la pureza de la Biblia. Cualquier cosa que escuchen que salga de mis labios o los labios de los predicadores, porque la iglesia cometió un terrible error. Ha vendido muy barato sus principios, sus creencias, sus valores, creyendo que el mundo por eso nos iba a amar, a respetar, y lo único que hemos conseguido es que se burlen de nosotros. Hoy estamos siendo el hazmerreír como la iglesia de Cristo. No tenemos poder, no tenemos un respaldo del cielo como tal, no hemos manifestado la gloria de Dios como Dios quiere, y el mundo se sigue riendo de nosotros porque ni abrazamos los principios de Dios con todo nuestro corazón a defenderlos apasionadamente, sino que los hemos diluido un poco como para no entrar en conflicto con los demás. Y esa es la peor condición en la que podamos estar. Jesús dijo que ni eres frío ni eres caliente, por tanto yo te vomitaré de mi boca. Quiero hacer un llamado a la iglesia para que seamos como estos dos testigos, firmes, claros. Vamos a amar a la gente, claro que sí, pero vamos a mantenernos firmes a nuestras convicciones y a nuestros principios cristianos, y vamos a predicar lo que la palabra del Señor dice, sea agradable o no, sea popular o no, o sea contrario a todo lo que hoy en día se está predicando y hablando. Es importante honrar a Dios, porque si nos tocara morir de esa manera honrando a Dios, Dios se encargará de levantar nuestros cuerpos mortales y de glorificarnos juntamente con su Hijo Jesús. Así que ánimo, si de verdad te toca sufrir por Cristo, qué maravilloso. Los apóstoles dicen en el libro de los Hechos que le dieron gracias a Dios por haberles tenidos por dignos, dice, de sufrir por su causa. O sea que para ellos sufrir para Cristo había que estar en la lista de espera a ver a quién se le daba ese tremendo privilegio de ser un mártir para Cristo. Y los apóstoles, agradecidos, dijeron: Dios nos permitió a nosotros tal privilegio. Imagínense ustedes, nuestras iglesias están llenas de gente que ya no quieren ni siquiera un mensaje largo porque ya se aburren, ya no quieren. De verdad, necesitamos volvernos a Dios, volvernos a su palabra y volvernos a las sendas antiguas. Les mando un abrazo, les pido en el nombre de Jesús que se mantengan vigilantes y nos vemos aquí en el próximo programa. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.